Me dicen, porfa, cuando empiece a compartir y el sonido. Clarita. Clarita, yo creo que podemos iniciar. Listo. Bueno, buenas noches para todas y todos. Agradecemos su asistencia. Hoy vamos entonces a compartir un tema que es de interés para todos y todas, que es lo que tiene que ver con el riesgo psicosocial, una perspectiva organizacional, que es organizado por la especialización de gerencia en servicios de salud, la especialización en derecho empresarial y la especialización en gerencia del talento humano. Entonces vamos a iniciar esta charla con los ponentes en los cuales nos van a acompañar y vamos entonces a iniciar. Entonces nos van a acompañar los ponentes Julián David Agudelo, magíster en salud pública, magistrado en salud, el profesional Diego Fernando Cardona Guzmán, magíster en habilidades directivas de coaching y recursos humanos, especializado en gerencia de la salud ocupacional, administrador humano y licenciado en ciencias sociales. Él es docente en la especialización de gerencia del talento humano. Está también el coordinador de la especialización en derecho empresarial, Javier Alejandro Bedoya Cano, especialista en ejercicio del derecho ante las altas cortes, derecho laboral y seguridad social, magíster en derecho. Vamos entonces a compartir los siguientes temas: riesgos psicosociales, patologías derivadas a los riesgos psicosociales e intervenciones administrativas a los riesgos psicosociales. Vamos entonces a iniciar con el profesional Diego Fernando Cardona Guzmán, que ya habíamos dado su presentación, magíster en habilidades directivas en coaching, ¿cierto? Quien nos va a compartir entonces la primera charla. Entonces, veamos si quieres ya, Diego. Claro que sí, muchas gracias Clarita y gracias a todo el equipo de la universidad por invitarme a este espacio de conceptualización que realmente es muy importante para enriquecer nuestros conocimientos. Hablar del riesgo psicosocial no nos remonta a, digamos que, la moda actual que se tiene en algunas organizaciones. Hablar del riesgo psicosocial viene desde hace muchos años y vamos a hablar
básicamente que desde la Organización Internacional del Trabajo en 1986 nos hablaban que esos factores psicosociales se pueden traducir a las interacciones que se dan en el trabajo, las condiciones ambientales de toda la organización, más las capacidades de quién, de ese colaborador, sus necesidades, su cultura, la situación personal que él tenga por fuera del trabajo, y que todo eso puede influir en su rendimiento, su satisfacción y las relaciones dentro de la propia organización. A su vez, en Colombia se empezó a hablar, no se empezó, digamos que, a tratar el tema a fondo, simplemente se dejó muy escuetamente en el decreto 614 del 84, donde nos habla de la protección de los colaboradores frente a los riesgos de agentes psicosociales. Acá en esta resolución nos habló de todos los factores de riesgo que existían o que existen, los físicos, los químicos, los biológicos, que lo estamos viendo tanto hoy, pero también nos mencionó los psicosociales, pero estaban ahí puestos y nada se decía más de ello. Así que más adelante, Clarita, porfa. Sí, aquí está. El contexto. Sí, a ver si me la pasas, que no ha pasado. Porque está esta otra que está lo de las bases normativas. Sí, está en las bases normativas, ya a ver si se puede pasar a la siguiente. Sigue la misma. Clarita, yo creo que le puedes dar clic dentro de la presentación para que se te active. De la última, ¿cuál? Hasta aquí. Listo, sí, porque como él había dicho que era cada 15 días, entonces, pero me queda la... Diego, ¿qué se hizo? Sigue todavía en la misma. Pero mira, a ver, porque yo estoy andando aquí. ¿Ustedes siguen viendo la misma presentación que yo? Sí, yo creo Siento que que todavía están bases normativas. Sí, estamos Están viendo lo bases mismo. normativas. Clarita, yo creo que puedes dejar de presentar y le das compartir toda la pantalla. No me está dejando. Fallas técnicas. Venga a ver. ¿Estás proyectando vos? Listo, ahí sí cambió. Ujú. Listo, entonces hablábamos bueno, ahí se volvió a caer, ya no se está presentando. Sí, qué cosa tan... Bueno, entonces hablábamos de que en 1984 en Colombia se empezó a hablar, ¿cierto? De que los empleadores debían cuidar o deberían de hacer acciones para evitar pues que ocurrieran eventos de riesgo psicosocial. Y un tiempo después, y cuando hablamos de un tiempo después, hablamos del 2008, en la resolución 2646, que es la reglamentación efectivamente de los riesgos psicosociales. Un tiempo después, que pasaron 24 años, mucho tiempo, ¿cierto? Y esta resolución nos habla sobre la responsabilidad que tiene el empleador para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de esa exposición de los factores de riesgo psicosocial presentes dentro de la organización, determinando que no me genere más patologías, porque esto se convierte también en un problema más adelante de salud pública, ¿cierto? Entonces, lo que nos están diciendo acá es, venga, usted no solamente tiene que identificar y evaluarlos, usted tiene que prevenir e intervenirlos. Y si esto es un problema elevado en la organización, pues tiene que crear un programa de vigilancia para poder monitorearlos constantemente. En esta resolución, muchas personas empezaron a hacer interpretaciones de que no, yo la voy a evaluar cada 3 años
cada 5 años. No, es que ahí dice que tiene que ser cada año. Entonces habían una serie de interpretaciones que se daban tanto de las administradoras de riesgos laborales, los empleadores, los profesionales en seguridad y salud en el trabajo, que todo el mundo no coincidía en lo mismo. Dentro de esta se daba una herramienta que es la batería de medición, que fue creada por la Universidad Javeriana y avalada por el Ministerio, y algunas organizaciones, entre ellas incluso ARLs, empezaron a crear, digámoslo así, unas baterías. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las validaron con universidades colombianas. Pero ya entonces en la resolución 2409 del 2019 nos habla de la obligación de la aplicación de la batería, pero de instrumentos que diseñó la Universidad Javeriana y que aprobó el Ministerio. Entonces acá ya le dice a todo el mundo, venga, usted no me puede medir con ese instrumento, tiene que medirlo, es con el instrumento que nosotros hemos validado. Ese instrumento debe aplicarse de forma física, no se puede aplicar de forma virtual a hoy como tal. ¿Qué pasa? Que en esta resolución el Ministerio también dijo que va a sacar un software con todas las validaciones para poder que se pueda hacer de forma virtual, en presencia de un psicólogo, bueno, con todos los protocolos. Pero a hoy ese software no ha salido y la obligación es hacerlo de forma física y con la batería que el Ministerio está indicando, que nos habla de la Universidad Javeriana. ¿Listo? En esta resolución también nos habla que hay unos niveles de medición, y en esos niveles de medición es, por ejemplo, si la medición no sale en la organización alta o muy alta, pues tenemos una obligación de medir anualmente. También nos dice que si la medición sale media, bajo o muy bajo, la obligación de medir es cada 2 años. Entonces ya nos está dando unos periodos para poder que ese empleador se concentre y sepa qué hacer, ¿cierto? Sus planes de trabajo, cómo los va a proyectar. Igual un plan de trabajo para uno intervenir en riesgo psicosocial a 1 año es muy corto. Las personas que trabajamos en estas áreas sabemos que no da el tiempo y a veces los recursos de las organizaciones son muy limitados. En esta resolución también nos hablan de una guía general y de 13 protocolos. Esos 13 protocolos lo que están es sectorizados, sector salud, sector educación, sector militar. Esos 13 protocolos lo que nos van a dar son herramientas fundamentales para hacer intervención de los riesgos psicosociales en acciones generales que les convienen a todos estos sectores. Seguimos, por favor, Clarita. El contexto. Cuando hablamos de un contexto, pues tenemos que hablar que esos factores de riesgos psicosociales no se dan por sí solos y que tienen una interacción. ¿Cuál? Es la interacción entre estos colaboradores y la empresa. La empresa porque es la que puede generar, ¿cierto? Los factores de riesgo, y vamos a ver ahorita que hay unas subcategorías de esos factores de riesgo psicosociales, pero si no se da interacción entre ellos, pues uno no podría decir que se están presentando esos factores como tal. Entonces debe haber una interacción entre mis colaboradores con todos los procesos organizacionales de la empresa como tal. Seguimos, Clarita, por favor. Listo. Entonces, dentro de esos factores de riesgo psicosociales, digamos que hay 3 grandes divisiones o 3 grandes constructos, como se llaman. Las condiciones intralaborales, las condiciones extralaborales y las características específicas de cada sujeto. Cuando hablamos de las condiciones intralaborales, pues básicamente nos estamos, en resumen, porque hay bastantes, nos estamos refiriendo a todo lo que tiene que ver con esas demandas de trabajo. Y cuando hablamos de las demandas de trabajo, hacemos referencia ¿a qué? A las demandas emocionales, a las demandas de carga mental, al esfuerzo físico, a la influencia del ambiente laboral sobre el extralaboral. Ejemplo, demandas emocionales. Tenemos cargos que tienen una emoción alta. Ejemplo, el personal de salud en la pandemia ha tenido, digamos que es el personal que más demandas emocionales ha tenido en el transcurso de este año y medio, año y 8 meses. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Por las muertes de sus pacientes, por la sobrecarga laboral, porque tenían que doblarse en turnos, porque habían compañeros que estaban incapacitados, aislados, ¿cierto? Entonces, una cantidad de demandas emocionales que pueden desbordarlos a ellos, sus capacidades. Listo. La carga mental es todas esas actividades que se están dando y que necesitan de las funciones mentales superiores para poder realizarlas. Pero también en esa carga mental es cuando está desbordado. Listo, cuando tiene tantas actividades
que realizar que no le alcanza el tiempo. Y no es porque no lo quiera hacer, sino que físicamente y mentalmente no le da. El esfuerzo físico es todo lo que tiene que ver con fuerza en su trabajo y la influencia del ambiente laboral sobre el estado laboral. Acá hay algo importante. En la pandemia, este factor se subió. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones empezaron a trabajar desde la casa y no se empezaron a respetar horarios. ¿Listo? Entonces usted a la empresa iba en un horario y resulta que ya su WhatsApp personal, su teléfono personal se convirtió en su oficina. Entonces a usted le escribían a las 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, su turno acaba a las 4, a las 5, fines de semana. ¿Pero por qué? Ah, porque es que está en la casa, porque todo el mundo está encerrado, listo. Y digamos que se aprovechó un poco de eso y también exageró pues como los niveles de tensión y estrés en los colaboradores. Tanto así que hay colaboradores que tienen a hoy patologías derivadas por culpa de esto. Otra de las condiciones intralaborales es sobre todo lo del control sobre el trabajo, la participación que se tenga de esos equipos de trabajo frente al manejo del cambio. ¿Cuánta gestión del cambio hacemos en las organizaciones? O hacemos cambios estructurales sin avisar, ¿cierto? Sin contemplar de pronto medidas que no se puedan hacer simplemente porque se tienen que hacer y ya. Hay cambios que se deben de hacer, listo, pero debemos hacer una transición en ese cambio para poder que no haya pues como una resistencia. La capacitación de nuestros colaboradores, que tanta capacitación o se quedaron así desde que entraron y no hay curva de aprendizaje en la organización y la claridad del rol que tengan, hasta dónde van ellos. También está todo lo que tiene que ver con el liderazgo y las relaciones sociales. Esto está muy involucrado con el estilo de liderazgo y las características del clima organizacional de la organización o de la empresa como tal. Acá hablamos entonces, es un liderazgo autocrático, participativo, paternal, bueno, entre otros muchos más. Listo, puede ser. La retroalimentación al desempeño. ¿Cómo está centrada esa retroalimentación al desempeño? ¿Solamente sobre lo negativo o se hace un consenso de todo? Y la relación con los colaboradores, ¿cómo son esas relaciones al interior de la organización? Y algo muy importante que es todo el tema de recompensa, pues para quién no es importante la compensación económica y adicional de la compensación económica, ese reconocimiento o la compensación emocional que tanto hablamos. ¿Listo? Clarita, por favor. Los extralaborales tiene que ver con todo lo que es el tiempo por fuera del trabajo. Entonces acá, una ama de casa tiene, pues una ama de casa no, una mamá que trabaja a tiempo completo en una organización, sale de su organización, es madre, cabeza de familia, tiene que llegar a seguir trabajando en la casa. Entonces ese tiempo por fuera de la organización no lo está descansando o no lo está invirtiendo en otras actividades que pueden dispersarla, simplemente llega a la casa a seguir trabajando y se cansa más para llegar al otro día a seguir trabajando en las otras labores pues como de su oficina. Las relaciones familiares, pues el apoyo familiar que se tenga es fundamental para como un apoyo y como un factor protector de nuestros colaboradores. La comunicación y esas relaciones interpersonales que tengan, ¿son pobres las relaciones interpersonales o son abundantes y buenas, cierto? Situación económica del grupo familiar, ejemplo, es la única persona que está dando los ingresos a la organización, a la familia, o son entre varios que se los reparten. Esto también ayuda porque si no, esa persona tiene una responsabilidad altísima y se siente más comprometido a trabajar. Características de la vivienda y su entorno. Esto también nos da unos aspectos que pueden generar riesgos en nuestros colaboradores. Clarita, pasamos por favor. Y las condiciones individuales que tienen que ver con esas características y factores que solo tiene esa persona. No quiere decir que todo el mundo tenga esas características. Les voy a poner un ejemplo, pero más desde lo fisiológico. Una persona que tenga baja visión, no quiere decir que todos en la organización tengan baja visión. Eso es una característica individual de él. Puede que otro la tenga, pero es una característica individual y eso es lo que se tiene que evaluar con relación a todos los otros, pues a los otros factores que estábamos hablando, a esas características individuales, a esas características
extralaborales e intralaborales. Entonces acá se tiene en cuenta todo lo que es el sexo, la edad, la escolaridad, el estado civil, número de personas a cargo, el perfil profesional, muy importante para la adaptabilidad dentro de nuestra organización, a la cultura organizacional, incluso las relaciones con el jefe inmediato y las características propias de la relación con la tarea. Acá hay algo muy importante y es que cuando se hace el proceso de selección se debe fijar que esa persona cumpla el perfil para su puesto de trabajo, pero venga, también el perfil organizacional, también pueda adaptarse a la cultura, al clima de la organización y poder ponerla, ¿cierto?, en un lugar que esa persona se adapte, se potencialice su talento, porque si no lo que vamos a hacer es que le podemos antes generar más riesgo a este colaborador. ¿Listo, Clarita? ¿Cómo podemos entonces nosotros identificar? Y ahí pongo un más o menos, porque no es fácil. Hay una persona que de pronto tenga una afectación emocional y nosotros no tenemos un escáner, va a decir, venga, esta persona tiene una afectación emocional. Pero sí podemos identificar algunos rasgos y aquí los llamados a ayudarnos a identificar son los líderes de proceso, porque son los que deben conocer su personal. Si hay una persona que es muy alegre, que es muy emotiva y llega un día bajita de ánimo, callada, esos son rasgos que empezamos a identificar. Puede estar sucediendo una situación extralaboral que está afectando el rendimiento laboral. Puede ser que tenga una calamidad, que tenga a su papá hospitalizado, que le acabaron de decir que la mamá tiene COVID, la mamá tiene comorbilidades, bueno, una cantidad de cosas que hacen que esta persona pues se afecte emocionalmente, baje su rendimiento y hasta tenga incidentes o accidentes de trabajo. Listo. Y pueda incluso accidentar a otros colaboradores. Entonces tenemos que estar muy pendientes también de todos esos programas de bienestar que tengamos en nuestra organización para poderlos involucrar. Listo, Clarita. Mecanismos de intervención y gestión. Pues muchachos, esto no es un recetario como tal. Esto digamos que es un resumen de muchos aspectos que se han recogido en varias guías del ministerio y de prácticas pues como personales. Entonces, lo primero que debemos hacer es que debemos conocer los procesos al interior de nuestra organización. Si las personas que son líderes, que tienen mandos medios y altos, no conocen los procesos de la organización, pues estamos en un punto mal, porque deberíamos de conocerlos para saber cómo se pueden dar esas interacciones al interior y de las necesidades que se tengan. Conocer al personal de la organización, desde el proceso de selección, desde la inducción, desde el entrenamiento y una responsabilidad muy elevada que tenemos los líderes de proceso. Llega un personal nuevo y ni siquiera nos damos a la tarea de conocer a esa persona, de acomodarlo, adaptarlo a nuestra organización, a la microcultura que se puede dar en esa área de trabajo. Entonces es importante, el líder no debe ser líder solamente para poner actividades, sino también para acompañar, para guiar y para potencializar ese talento humano. Debemos medir el riesgo psicosocial. Pues, si no medimos, no sabemos dónde estamos, no sabemos qué tanto hay afectación en nuestros colaboradores o si estamos muy bien, porque puede ser que estemos haciendo muy bien las cosas, pero si no medimos, no estamos haciendo nada. Y acá no solamente es midamos para cumplir, sino que midamos realmente para hacer una efectiva gestión del riesgo. Clarita. Bueno, también debemos de tener algo que ahí pongo un controlcito, cuando uno prende y apaga el televisor, tiene el control sobre el televisor. Pues ojalá en la medida de lo posible pudiéramos tener un control, pues de otra forma, pero ahí hago la analogía, para el control de esos riesgos presentes en el ambiente laboral, esos riesgos psicosociales, listo. Si bien no podemos eliminar muchos riesgos, porque ahorita ustedes veían el riesgo intralaboral, esa parte de las emociones. Si usted trabaja en una institución de salud, ¿cómo va a eliminar el riesgo emocional? Si se trabaja con pacientes, con personas que se pueden morir, etcétera, etcétera. Usted no lo puede eliminar. Usted qué tiene que es tratar de controlarlo. Hay riesgos que no podemos eliminar y tenemos que trabajar con ellos, porque si no nos tocaría cerrar una cantidad de organizaciones. Entonces lo que hay que hacer es trabajar sobre qué, sobre esos factores protectores para las personas, hacer unos muy buenos procesos de selección, capacitar y formar a mi personal, desarrollarlo, desarrollar ese potencial individual que todos tienen. El fortalecimiento de esos factores protectores. Entonces los factores protectores lo que me van a hacer es que en situaciones que se pueden generar o tornar peligrosas para la salud,
de mis colaboradores, pues yo los pueda proteger. Entonces acá ponemos, yo puse también como analogía un tapabocas, una sombrilla, porque nos estamos protegiendo. Entonces, ¿cómo protegemos a nuestros colaboradores? Teniendo relaciones positivas, sanas, fomentando la convivencia, la asertividad en nuestra organización y trabajando en todas esas otras características fundamentales de cada sujeto. Vamos, Clarita. Tenemos que tener acciones de promoción de la salud. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar solamente con el otro aspecto, sino también que tenemos que empezar a intervenir en otros. ¿Cómo qué? Como el fomento de actividades y estilos de vida saludable. Entonces, debemos de conocer cuáles son, digamos que los hobbies, las actividades que les gusta hacer a nuestros colaboradores en su tiempo libre. No quiere decir que usted como empleador le vaya a dar esas actividades, pero sí puede hacer convenios o puentes para que muchos de esos colaboradores puedan acceder a ellos de forma fácil, ¿cierto? Sin tantas trabas. Fortalecimiento de la resiliencia laboral. En situaciones como la que nos pasó de la pandemia, muchas organizaciones cambiaron el chip así de la noche a la mañana. O sea, tenemos que hacer procesos ya totalmente montados con las TICs y hay personas que no sabían. Entonces, ahí hay un resortico que yo lo pongo, ese resorto se va a estirar, se va a estirar, se va a estirar. ¿Y qué es la resiliencia? Tratar de volver a lo que éramos normales. O sea, nos vamos a adaptar a ese cambio y vamos a volver a la normalidad, pero vamos a aprender de eso y vamos a ponerlo en producción. Y entrenamiento en el manejo de la ansiedad y el estrés. ¿Por qué? Porque por acá es donde se nos empiezan a colar todas esas enfermedades laborales de este índole. Entonces, ¿debemos de qué? De fortalecer a nuestros colaboradores cómo afrontar estas situaciones de ansiedad y estrés para los procesos que manejan como tal. Clarita. Los mecanismos de gestión también están en el manejo eficaz del tiempo, porque tenemos colaboradores que son muy buenos, que usted sabe que tienen una técnica buenísima, una experticia, pero en el manejo del tiempo de pronto no son lo mejor y puede ser que no tengamos procesos automatizados y ellos están quedando en tareas muy del día a día, muy de digitar, de cosas que les está haciendo perder el tiempo. Entonces también tenemos que revisar eso. El rol de los jefes es fundamental, ese acompañamiento, y cuando hablamos de rol de jefe, más que un jefe lo debemos de ver como un líder que acompaña, que me potencializa ese talento humano y que me lo hace salir adelante. La promoción de la salud mental es supremamente importante. Una organización se debe enfocar en la salud mental. Hoy por hoy es uno de los riesgos principales y que me generan incluso otros riesgos. Entonces vamos en torno a ello. Acá tenemos una cultura a veces ya estamos cambiando, pero nosotros desde el principio, pues cuando éramos pequeños no nos enseñaron que nuestra salud mental se debe de hablar, se debe dialogar, debemos acudir al psicólogo. Es que vayamos al psicólogo no quiere decir que estemos mal, ¿cierto? Simplemente tenemos una afectación o podemos evitar una afectación a futuro. Entonces se deben de crear programas al interior de la organización que promuevan esto. Y entrenamiento, volvemos a lo mismo, entrenamiento de la ansiedad y el estrés. El entrenamiento no se va con una capacitación de un momento y pare de contar, no. El entrenamiento es algo que se debe seguir haciendo constantemente. Obviamente, vamos a identificar cuál es la población más susceptible a estas situaciones de ansiedad y estrés y vamos a empezar con ellos a hacer una escuela para mejorar todo eso. Pues una idea simplemente. Clarita. La asistencia a los colaboradores, pues la empresa, ahí está un salvavidas, debe como brindarle un salvavidas a esos colaboradores que están en crisis. ¿Cuál debe ser la ruta a seguir para un colaborador que esté en crisis en la organización? Si está en crisis emocional, ese colaborador puede afectar a toda una área productiva y se puede bajar el rendimiento. Entonces, ¿cómo va a ser la ruta de atención en crisis a mis colaboradores? ¿Lo tenemos pensado para nuestras organizaciones o no lo hemos pensado? Simplemente lo improvisamos. Entonces, ahí es donde va esa gestión efectiva. El fomento de la calidad de las relaciones familiares es buscar cómo podemos fomentar, ¿cierto?, esas relaciones, porque es un apoyo fundamental para el colaborador. Alguien que esté, digamos que con una crisis emocional y no tenga un apoyo social y familiar, pues va a ser más difícil que salga de esa crisis. El fortalecimiento del plan de formación institucional nos va a ayudar también a que esos colaboradores crezcan en nuestra curva de aprendizaje. La claridad del rol, venga, yo tengo
3 jefes y todos me dicen cosas diferentes, yo no sé hasta dónde ir, él me dice que sí, el otro que no. Entonces, ojo, eso va desde todo el perfil de cargo, desde el direccionamiento estratégico, la gestión de cargas de trabajo. También vemos que hay personas que tienen, ahí está representada en un burrito, que no puede cargar más, la carga le pudo. Así hay personas y así es como empieza lo que llaman el burnout, ¿cierto? El quemado en el trabajo. Y la gestión del cambio. ¿Cómo vamos a hacer esa gestión, esa transición para que nuestros colaboradores antes nos ayuden a ese cambio y no se vuelva una resistencia y un problema para nuestra organización? También está el fomento de la comunicación, una comunicación asertiva dentro de nuestra organización. Todo esto yo siempre hago el énfasis en el líder. El líder es el que debe dar ejemplo, el líder es el que debe promulgar todo esto. La retroalimentación a la gestión. Si bien es cierto, nosotros debemos de retroalimentar tanto aspectos a mejorar como aspectos positivos, debemos de saber cómo retroalimentarlos, cuál es la mejor forma de retroalimentarlos, el momento indicado, de la forma adecuada, en el tono adecuado. Hay una cantidad de cosas que usted está tratando con un sujeto, con un ser humano, que puede herirle y esa persona se puede desmotivar o le puede dar angustia, miedo, porque puede ser despedido de la compañía y tiene una cantidad de obligaciones grandes. Entonces ahí es donde va a empezar a aflorar todo lo del estrés. Debemos de hacer una inducción y reinducción muy buena en la organización, promover y aprovechar las habilidades y destrezas de nuestros compañeros, participación efectiva de los grupos de trabajo y muy importante, aunque uno dice, bueno, esto no cabe acá, información sobre las finanzas saludables. Resulta que las personas a veces se meten en cantidades de deudas que se vuelven hasta un problema dentro de la organización, le empiezan a prestar a todo el mundo la organización, ya nadie lo quiere ver, esa persona se hace incapacitar. Entonces, ojo con eso, que es un problema muy latente últimamente en nuestras organizaciones. Les agradezco mucho y al final nos vemos entonces en las preguntas. Muchas gracias, Clarita. Gracias a vos, Diego, porque realmente este tema de riesgos psicosociales tiene una incidencia grande en lo que es la gestión del talento humano en las organizaciones. De verdad que muy importantes tus aportes. Como dijo Diego, las preguntas por favor las pueden ir anotando en el chat y se responderán al finalizar las charlas de los 3 ponentes. A continuación, entonces tendremos al coordinador de la especialización en gerencia de servicios de salud, a Julián David Colorado, que es magíster en salud pública y administrador en salud. Julián, adelante. Muchas gracias, Clarita. Muchas gracias a las personas que están participando en el evento. Yo creo que esto es un problema latente, un problema que se está presentando, que es un problema que se está evidenciando hoy de una manera más reiterada. Yo creo que va a ser uno de los segundos enfoques o la segunda pandemia, como también lo llamo yo. Entonces, este ciclo de esta charla, quiero centrarlo en un punto bastante interesante, y es que nosotros como empresa, nosotros como administradores, como directores de estas áreas que vamos a estar coordinando, tenemos que trabajar un punto de un ciclo de mejoramiento continuo, porque al fin y al cabo todo el tiempo tenemos que trabajar en relación a él, pero yo quiero trabajar un punto que es el bienestar. No quiero hablarlo como bienestar solamente, sino más bien como bienestar o estar bien, porque al fin y al cabo nosotros tenemos que tener una serie de condiciones que muy bien Diego nos lo ilustra, con unas cargas de condiciones físicas y mentales que proporcionan una serie de sentimientos a raíz de la satisfacción y una serie de tranquilidad que nosotros como, digamos, empleadores tenemos que estar como tenerlo muy presente, porque al fin y al cabo, cuando nosotros somos contratantes, nosotros tenemos una serie de obligaciones, una serie de prestaciones económicas asistenciales que se van a ver como priorizadas, que tenemos que confrontar al fin y al cabo día a día, pero también hay que tener en cuenta que hay una serie de situaciones que van a generar unos vacíos, que hoy en día se ve la necesidad de muchas reformas. El sector salud es en Colombia el más regulado, son más de 10.000 normas que se encuentran activas, se disparan desde el que empieza todo el proceso de la pandemia, con toda la serie de problemáticas que se empiezan a enfrentar desde el tema de que estamos en el confinamiento. Entonces llegaban los jefes y en cualquier momento te escribían, la excusa era que porque estábamos en la casa, entonces podíamos responder en cualquier momento a peticiones que ellos necesitaban. Entonces esas obligaciones
que se empiezan a enfrentar es lo que hoy tenemos que empezar a proyectar, porque se van a empezar una serie de incapacidades, de quejas, de problemáticas que el contratante tiene que empezar a afrontar. Entonces, la primera es que hay que empezar a hacer un reporte a las ARL, todo lo que sean accidentes de trabajo y enfermedad laboral, desde la misma resolución 1477, donde empezamos como a trabajar todo el tema de la, digamos, la tabla de enfermedades laborales, donde se hace una doble entrada. La primera con el tema de agentes de riesgos o facilitar, la norma nos habla de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Yo pensaría que el tema de prevención de la enfermedad, como ahorita nos lo dice Diego, hay cargos que es muy difícil, digamos, manejarle toda esa situación. En el caso del sector salud es latente. Yo creo que deberíamos también hablar es más de una política de mantenimiento de la salud. Es una de las tareas que debemos de empezar a abordar, es que un colaborador llega a nuestras instalaciones, es para colaborarnos o cumplir con unos objetivos misionales y de visión para que la empresa crezca, y al fin y al cabo todos estamos creciendo a la par. Entonces nosotros tenemos que ser responsables socialmente con esa serie de colaboradores, que sea un sistema incluyente. Yo creo que acá se tienen que crear unos programas que sean para todos, que se hagan a través de un enfoque diferencial, donde se tengan diferentes áreas, donde se tengan por edades, por sexo, que digamos podamos llegar a ese dato a esa medición de una manera oportuna, y por lo menos es algo que yo siempre digo, los que de pronto han estado conmigo en algunos eventos, la información es para tomar acciones. Entonces, la información para la acción. El tema acá es que a nosotros siempre nos va a llegar el dato, y nosotros con el dato tenemos que tomar decisiones, pero hay un punto que yo resalto mucho con el tema de hoy en día los sistemas de gestión de seguridad en el trabajo, y que tiene ese enfoque paritario, ese enfoque de participación, que el trabajador o el área administrativo tiene que empezar a hacer una serie de aportes y reportes para que ese sistema de gestión sea más, digamos, incluyente, que tengas esa el área de medición, y por lo tanto ese ciclo mejore constantemente. Entonces esos aportes son los que ayudan a que la salud de los trabajadores permanezcan, y esa política de mantenimiento de la salud se fortalezca día a día o por ciclos, que al fin y al cabo es lo que empezamos a trabajar. Entonces, todo ese tema de las obligaciones que también van derivadas a los elementos de protección personal o los equipos de protección personal también tienen que estar derivados desde este enfoque. Pero si empezamos a mirar, los elementos de protección personal me dan una serie de aspectos físicos, pero esos aspectos mentales, ¿dónde quedan? Esos son los que nosotros tenemos que empezar a aportar para que esa política de bienestar se empiece a trabajar. Vamos pasando. Entonces, a raíz de eso, hay una serie de patologías que nosotros tenemos que empezar a tener muy alerta. La primera es que hay una serie de condiciones que tienen que estar como muy claras. Primero, la resolución 1995 de 1999, que es la que me regula el tema de las historias clínicas, me dice que esa información es única, exclusiva del paciente, donde, digamos, se genera una serie de tratamientos a raíz del enfoque de lo que el paciente va a consultar. Pero yo creo que si empezamos a mirar con las clínicas y las IPS con las cuales realizamos el contrato para que le realicen los exámenes de ingreso, periódicos y de egreso a nuestros colaboradores, ellos al fin y al cabo empiezan a generar un registro individual de la prestación del servicio, lo que llamamos también RIPS, y con lo cual, digamos que toda la serie de patologías son alfanuméricas, que con esto usted no va a tener un diagnóstico por los pacientes, sino que puede hacer un análisis estadístico de todos sus colaboradores. Entonces, al fin y al cabo, todos estos F00, F99, viene derivado a una serie de, digámoslo, de capítulos. Toda el CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades, viene organizada por capítulos. Por ejemplo, para este caso, el capítulo 5 sería para todo el tema de trastornos mentales y el comportamiento. Luego viene unos grupos, ¿sí? Que estos grupos van derivados a lo que tenemos acá: los trastornos psicóticos agudos y transitorios, depresión, episodios depresivos, trastornos de pánico, trastornos de ansiedad generalizada,
trastornos mixtos, que son los de ansiedad y depresión, trastornos de adaptación, trastornos del sueño debidos a factores no orgánicos. Miren que todos acá empezamos a hablar de unos trastornos mentales y el comportamiento que al fin y al cabo, cuando un colaborador se incapacita, él automáticamente empieza pues a ilustrar todo eso. Empezamos a tener una serie de indicadores de ausentismo que también van derivados a una serie de causas, no solamente por trastornos mentales, sino que también viene un tema de enfermedades del sistema circulatorio, que muy bien la resolución 1477 nos lo ilustra, y empiezan a aparecer una serie de patologías que son de alerta. Primero, la hipertensión arterial, las cardiopatías, los infartos agudos de miocardio y las enfermedades cerebrovasculares. Entonces hay que empezar a mirar que los riesgos psicosociales no solamente yo lo tengo que mirar desde ese enfoque mental, desde ese enfoque que yo tengo que trabajarlo, sino que ese enfoque mental empieza a perjudicar ese enfoque de físico y la combinación de los dos, de la parte mental y física, es lo que llamamos hoy calidad de vida, que es uno de los términos que muchas de las personas y los colaboradores empiezan a trabajar y yo creo que utilizan el término de una manera a veces un poco como incorrecta, es porque cuando yo empiezo a trabajar el término de calidad de vida, yo tengo que generar unas políticas de mantenimiento que me trajen los dos aspectos, el aspecto físico y el aspecto mental. El hecho de que usted trabaje un aspecto físico, un aspecto mental, no quiere decir que yo trabaje aspectos de calidad de vida, que eso quede como muy claro, porque digamos que la calidad de vida relacionada con la salud es lo que nos empieza a ilustrar de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, las políticas de mantenimiento deberían de incluir al trabajador en una serie de políticas o de trabajos que yo empiece a darle al trabajador aspectos o estrategias, charlas, por ejemplo, de escucha, y también donde yo pueda empezar a trabajarle aspectos físicos para que le ayude a disminuir o a mantener ese proceso de la enfermedad. Nosotros no sabemos, por ejemplo, del número de colaboradores cuántos son hipertensos, cuáles, por ejemplo, tienen enfermedades del aparato digestivo, como úlceras gástricas, úlcera duodenal, gastritis crónica, síndrome del colon irritable. Son patologías que son muy comunes. Hay veces usted está incluso trabajando y llega un colaborador y te hace un comentario, estoy muy estresado o estresada y tengo una gastritis horrible. Entonces, ojo que es una señal de alerta, porque si aquí estamos haciendo una relación de una posible patología en relación a una sintomatología que se refleja desde la misma resolución con unas patologías derivadas del riesgo psicosocial. Entonces, esa parte que también quede clara, pero muchas veces le dicen a uno que, por ejemplo, mira, es que empecé a trabajar una semana y tengo una gastritis horrible y tengo una úlcera, ojo, porque la misma resolución me empieza a establecer una serie de aspectos que son claves. Y es primero la relación de tiempo, la relación de modo y la relación de lugar en los cuales se tienen que tener establecidos unos criterios de medición y unos criterios de intensidad para yo realmente determinar si esa sintomatología que estamos viendo acá presente va derivada a una enfermedad laboral por un riesgo psicosocial o una causa que yo estoy confrontando. Entonces es lo que tenemos que empezar a dejar muy claro, porque la misma resolución le dice a usted, hay unos factores de riesgo ocupacional que se tienen que empezar a evaluar o se tienen que tener muy presentes, que ahorita Diego también nos hacía alusión a él. Hay unas ocupaciones que tienen relación directa con esos factores de riesgo y hay una serie de enfermedades o patologías que están derivadas a esos factores de riesgo. Entonces hay que tener esa parte muy clara. Por ejemplo, ahorita Diego nos decía el síndrome de Burnout, que es el alto tipo de estrés que se ven enfrentados. Por ejemplo, los empleados del sector salud, al enfrentar una serie de situaciones en el día a día a través de su ejercicio profesional. Entonces hay que tener eso muy claro, porque desde esa perspectiva empieza una serie de vigilancia epidemiológica, vamos avanzando, que la vigilancia epidemiológica es muy derivada a este ciclo de EMIT. Yo quiero como dar un pequeño, como unas palabras claves de lo que puede ser vigilancia epidemiológica, y es que la vigilancia epidemiológica es donde yo empiezo a hacer una recolección de la información, una recolección sistemática. Tengo que establecer muy claro un sistema de información. Ese sistema de información, cómo me va a alimentar a mí para tener una serie de datos que yo pueda interpretar y a la vez analizar, y que esa información o ese análisis me permita tomar decisiones para que yo pueda planear
implementar situaciones específicas. Mire, por ejemplo, en este caso el ciclo DEMI, nosotros desde el aspecto de seguridad en el trabajo, por ejemplo, o cuando coordinamos una organización, la misma 0312 hoy le da a las empresas unos lineamientos de acuerdo a unos ejes que tenemos que empezar a cumplir. Tenemos que identificar muy bien los riesgos, esos riesgos, no peligros, sino riesgos ya de una vez medidos, una vez analizados para mirar cuáles tengo que empezar a priorizar, analizar un patrón de comportamiento de esos riesgos, tener muy claro esta tabla de enfermedades laborales, que es la resolución 1477 y hoy en día el decreto 676 para todo el tema de riesgo biológico con el COVID, y empiece a orientar una serie de políticas que le permiten mantener la salud y por lo menos trabajar ese esquema mental y físico que no se me vaya a alterar en el tiempo. Entonces, empieza a implementar acciones. Sí, ahorita Diego nos daba muchos ejemplos que pueden ustedes orientar para que esa prevención se pueda ver ligada a una estrategia de control y mejoramiento de esa política de mantenimiento de la salud. Monitorice los eventos. Empiece, si es un evento, por lo menos tenga quienes asistieron, realiza acciones de impacto, qué aprendieron de eso. Ese sistema de información que me permite hacer una recolección de análisis o de datos oportuno, que sea fidedigno, confiable, que por lo menos ese análisis que yo vaya a tomar para tomar una decisión me pueda llevar al tiempo a mejorar las condiciones de vida de los colaboradores, incluso de nosotros mismos. Verifique a través de auditorías o de indicadores que me permitan hacer un seguimiento de cómo mi sistema o mi proyecto, mi plan de acción, pueda verificar el estado de cumplimiento o el estado de mejoramiento. Y actuar es todo el tema del aprendizaje organizacional, todo el tema del soporte a la vigilancia, retroalimente a sus colaboradores. Ellos por lo menos, cuando usted realiza una dinámica, usted por lo menos analiza un indicador, ellos están esperando. ¿Usted qué analizó de ahí? Que cuando usted hace una evaluación de desempeño, ellos están esperando la retroalimentación. Entonces, ese tema del actuar es bastante importante porque las organizaciones realizan una serie de metodologías y es lo que, por ejemplo, a veces criticamos del Estado, que hace una serie de políticas, de metodologías, de proyectos, de planes, pero muchas veces no involucramos a la población. Nosotros hoy en día, digamos, somos directores de una organización, pero que tanto involucramos a los trabajadores para las políticas de mantenimiento de la salud que al fin y al cabo contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población. Entonces hay que tener en cuenta esas dos partes. Avanzamos. Muchas gracias, Alejo. Entonces, hay una serie de preguntas que yo creo que es importante como empezar a cuestionarlas, analizarlas. Primero, ¿cuántos sistemas se tienen en el lugar de trabajo? Hablando de sistemas, todo lo que hemos hablado, por ejemplo, un sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Son suficientes esos sistemas de vigilancia epidemiológica en relación a peligros, riesgos y número de trabajadores? Hay una justificación objetiva, todo esto tiene que estar justificado con indicadores, con recursos para los diferentes sistemas. Se han determinado las consecuencias de no implementar cada sistema asistente. Hay muchos baches, muchachos, muchachas, en relación a todo el tema, por ejemplo, de incapacidades. Ustedes no sé si han visto, hay veces medir el esquema mental es un poco complejo. Como ahorita nos decía Diego, no hay un escáner que determine una enfermedad mental. Muy fácil mirar la parte física porque usted ve cuando se fractura una persona un pie, por ejemplo, pero usted no sabe realmente cuando una persona tiene una depresión, así a una perspectiva, digamos, visible. Entonces es muy claro que este tema tiene una serie de vacíos que cada vez se tienen que ir trabajando y nosotros tenemos que curarnos un poco en salud con esta serie de estrategias de manera que el día de mañana que aparezca un proceso legal, que ahorita el profe Alejandro nos va a ilustrar un poco de esta perspectiva, no vamos a tener o que no nos cojan, como decimos vulgarmente, con los calzones abajo. Apunten los objetivos de seguridad en el trabajo con los objetivos organizacionales. Son conocidos por los directivos, incluye conocimiento de objetivos, importancia de los sistemas de indicadores y ojo que todos los sistemas de vigilancia, por lo menos el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, tenga un soporte presupuestalmente. Entonces ahorita yo creo que esta parte de pronto puede generar alguna serie de inquietudes. Yo voy a estar también muy presente para resolverlas en el transcurso de
al finalizar la serie de ponencias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julián. A ver, una cosa importante que como que llevemos la secuencia. Diego nos habla de todos los riesgos psicosociales que se presentan en la empresa. Julián ya empieza a hablarnos de otro esquema que son las patologías que se pueden generar a partir de estos riesgos psicosociales que van orientados a afectar la calidad de vida de los colaboradores. Y que esta calidad de vida, que es donde gestión humana tiene que entrar, es a velar por ese equilibrio físico y lo mental, que es donde si no están adecuadamente equilibrados, va a afectar la productividad, la competitividad, la salud de las personas y todo lo que tiene que ver con esta parte humana de las organizaciones. Lo que implica que hay que gestionarlas, y ahí es donde nos explicaba lo que es el ciclo DEMI. Ahorita entonces, ya la siguiente intervención del coordinador Javier Alejandro Bedoya Cano, que es magíster en Derecho, y es especialista en ejercicio del derecho ante las altas cortes, derecho laboral y seguridad social. Nos va a hablar entonces de lo que corresponde a las intervenciones administrativas en lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales. Te escuchamos entonces, Javier. Quedamos atentos. Muchas gracias, profe Clara. Muy buenas noches para todos. Me gustaría iniciar robando el punto de cierre del profe Julián, ¿cierto? Creo que estas preguntas nos van a permitir ahondar en lo que quiero explicarles el día de hoy, ¿cierto? Él nos habla de unos sistemas y trayendo a coherencia y a colación lo que hablaba el profe Diego. Y el profe Julián nos planteó una serie de interrogantes de cuántos sistemas se tienen en el lugar del trabajo, si son suficientes, según los peligros, riesgos y número de trabajadores. Hay una justificación objetiva con indicadores y recursos en el planteamiento de los diferentes sistemas y los demás interrogantes que allí se declaran, ¿cierto? Creo que es muy evidente que todos esos interrogantes se responden a través de un sistema que ustedes como líderes o partícipes de las organizaciones lo conocen, que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Y que el punto de partida de ese sistema es el cuidado, lo decía el profe Julián, la prevención y la protección de lo que son las enfermedades y el cuidado de la salud, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos estos interrogantes se responden a través de una implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo al interior de las organizaciones. Y la pregunta será entonces, ¿eso qué tiene que ver con el título de la ponencia de efectos jurídicos del riesgo psicosocial? Mucho que ver, ¿cierto? Porque cuando hablamos de efectos jurídicos del riesgo psicosocial en las relaciones laborales, debemos atender a tres situaciones sobre el particular. La primera es que cuando hablamos de una relación laboral hay un traslado de cargas o obligaciones, que ya vamos a ver, ¿cierto? Y es el concepto de obligaciones compartidas, obligaciones solidarias o corresponsabilidad en escenarios laborales. Primer escenario, maravilloso. Segundo, tiene que ver con, digámoslo así, las acciones propias y los eventos que desde el componente jurídico se desarrollan por esos eventos de riesgo psicosocial en las relaciones laborales, lo que tiene una o guarda relación directa con lo denominado acoso laboral, y ya vamos a ver cómo realmente los riesgos psicosociales se encuadran dentro de las modalidades de lo que es el acoso laboral, ¿cierto? Y en el tercer y último escenario es el tema de la responsabilidad laboral, que obviamente en algunas ocasiones es solidaria, pero en otras ocasiones es individual o particular, como el escenario de culpa patronal que ahorita se les va a plantear de manera muy genérica. Para empezar entonces a entender estos efectos del riesgo psicosocial en la relación laboral, creo que el punto de partida es entender por relación laboral como toda prestación de servicio que sea de lo que denominan los profes colaborador. Realmente es un término que hace 5 años se viene acuñando, ¿cierto? Pero que muchas escuelas del derecho laboral o del derecho corporativo no comparten, en el sentir que colaborar es un apoyo. Entre tanto, un trabajador, o hablar de un trabajador más que un colaborador, significa el tema de subordinación y dependencia. Entonces todavía hay como una discusión interesante
en el escenario de saber si lo llamamos trabajador o colaborador. Y hay muchas líneas que dicen el concepto de colaborador no se puede hablar porque colaborar es un apoyo y entonces un apoyo no refiere a una relación de dependencia. En cambio, en el escenario de trabajador sí. Pero aún así es un concepto internacional que ha venido siendo acuñado por la OIT, sobre todo en el escenario del apoyo que se da y lo que decía el profe Diego ahora, en la orientación que debe haber con el objeto organizacional. Para atender entonces a los efectos jurídicos, creo que el punto de partida debe ser este concepto que nos trae tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Internacional del Trabajo, perdón, que por ahí en mediados de los años 50 nos establecen o determinan el objetivo de la medicina en el trabajo y declaran que el objetivo de este es mantener el más elevado nivel de bienestar físico. Entonces, mire cómo nos relacionamos con lo que nos hablaba el profe Julián del bienestar, ¿cierto? Eh, Obviamente él hace un análisis mucho más profundo de lo que es bienestar y haciendo esa división necesaria, pero obviamente acá las organizaciones mundiales nos hablan de bienestar, bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, prevenir todo daño causado a la salud de estos por condiciones de su trabajo, ojo con eso, protegerlos en su empleo contra los riesgos, protección, prevención, volvemos a los conceptos previos, resultantes de la presencia de agentes nocivos para la salud. Cuando hablamos de agentes nocivos para la salud nos referimos a esos riesgos. Nosotros sabemos, y ahorita voy a hacer como un bosquejo general del Sistema General de Seguridad Social en el Trabajo, que cuando hablamos de agentes nocivos, eso conlleva a una etapa de identificación de riesgos, ¿cierto? Es decir, implica que la organización, la empresa o el empleador ya identificó, ya logró verificar cuáles serían esos agentes nocivos o riesgos para la salud del trabajador. Sigue diciendo colocar y mantener al trabajador en un empleo que convenga sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. Maravilloso, porque esto está relacionado directamente con el escenario que cumplen las ARL cuando emiten restricciones, ¿cierto? Que está diciendo, venga, este trabajador fisiológicamente no puede desempeñarse de la misma manera, ¿cierto? Frente a cualquier evento y demás, accidente o incidente de trabajo o enfermedad laboral, ¿cierto? Psicológicas. Creo que lo decía el profe Diego, el hecho de usted tener un acompañamiento de ese sentido no significa que tenga un problema, sino que sirve eventualmente para prevenir o encaminar de la mejor manera la prestación del servicio de ese trabajador o colaborador. Y en suma, sigue diciendo el concepto, adaptar el trabajo al hombre, obviamente ser humano, yo lo traigo, por eso están las comillas literal, y a cada hombre a su trabajo. Entonces, ¿qué hay que rescatar de este concepto inicial? Independiente de la profesión o oficio de los trabajadores, existen unos factores que se refieren al clima psicosocial. Y realmente hoy, cuando uno habla con quienes son ingenieros en seguridad salud en el trabajo, salud ocupacional y demás, el mayor temor que tienen es a enfrentarse, cualificar y clasificar el riesgo psicosocial al interior de las empresas, porque no solo lo asumen como el riesgo más peligroso, sino el riesgo menos evidente, ¿cierto? El enemigo silencioso, entre comillas, lo han denominado algunos. Y no hace mucho conversaba yo con alguien que dirige ese asunto en una empresa y decía que era increíble que en un estudio sociodemográfico el riesgo con un 80, casi 90% de desarrollo es el riesgo psicosocial, independiente de riesgos ergonómicos, químicos, eléctricos, que ahorita pues vamos a hacer un recorrido por ello, pero nos habla del riesgo psicosocial y que eso tiene relación directa con otros eventos en materia del derecho del trabajo. Influenciado entonces esto por condiciones internas del trabajo, yo creo que nos hablaba el profe Diego de lo que era intralaboral y extralaboral, que ahorita vamos a hacer un pequeño recorderis, la estructura de las condiciones de vida de los trabajadores y las condiciones ambientales. Él nos hablaba de los ambientes laborales, la vida social laboral, la vida que desarrolla el trabajador no solo en su organización, sino por fuera de, ¿cierto? También la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, las capacidades y necesidades y otros elementos. Con ello, entonces, creo que es necesario declarar, cuando hablamos de relación laboral, lo que se genera al interior de una relación laboral. Retomando un poco lo que decía al inicio, cuando hablamos de relación laboral nos referimos a que se presta un servicio. Digámoslo así, en una definición directa, relación laboral es igual a decir simple prestación de servicio, ¿cierto? Entonces, sabemos que hay muchas formas de prestar el servicio. Y ahorita nos hablaba el profe Julián de contratante y contratista, y son términos que determinan a los sujetos dentro de un contrato por prestación de servicio, pero obviamente hablamos de empleador y trabajador en contextos del contrato de trabajo. Cuando hablamos entonces de declaraciones en el vínculo, la relación laboral, debemos entender que
cuando se genera ese vínculo hay una relación laboral, es decir, cuando una persona presta un servicio para con otra, se generan una serie de obligaciones, ¿cierto? Y volvemos y retomamos un poco lo que nos hablaba el profe Julián de unos aportes, unas coberturas, unas cotizaciones, en fin. Y cuando hablamos de obligaciones principales de las partes, ya nos referimos a que hay una serie de corresponsabilidades que deben ser declaradas al inicio de esa prestación de ese servicio, de esa relación laboral, ¿cierto? Y entonces, en materia de seguridad y salud en el trabajo y en materia de riesgos laborales, la principal obligación que se gesta corresponde al trabajador o al colaborador indicando su real estado de salud, ¿cierto? Cuál es su estado de salud, pero también tiene otra obligación la organización en hacer un diagnóstico, entre comillas, una identificación sociodemográfica de ese trabajador, ¿cierto? Y eso muchas veces lo hacen simplemente con un examen de preingreso o examen de ingreso, que hay que ser muy sensatos en que pocas veces ese examen cumple con la finalidad del mismo, ¿cierto? Es que el examen no puede ser el mismo para todos los trabajadores de la organización porque debe atender a las diversas funciones, a los diversos puestos de trabajo, a las diversas estructuras organizacionales que hay al interior de la empresa, ¿cierto? Entonces, son diversas las obligaciones que se generan allí desde las partes. En un segundo escenario, en materia del derecho laboral y de los contratos de trabajo por sí mismos, hablamos del denominado periodo de prueba, ¿cierto? Y lamentablemente las empresas no destinan el periodo de prueba para el fin mismo que la ley ha establecido, ¿cierto? El mismo artículo 76 del Código Sustantivo dice que es un autoconocimiento, pero conocimiento del otro. Eso ya son palabras mías parafraseando un poco lo que nos dice la norma, en el sentido que es un tiempo para que las partes se conozcan. Y el conocer significa, bueno, yo debo prestar el servicio en estas jornadas, en estos horarios, en este puesto, pero es que el puesto no se ajusta a mis necesidades. Encuentro o hay unas dificultades para una prestación óptima del servicio. El trabajador dice, bueno, yo pensé que el rendimiento iba a ser mejor, pero hay unas fallas. ¿Cómo lograr identificar esas fallas? ¿Qué sucede en el periodo de prueba? ¿Por qué me gusta resaltarlo? Porque, y lo pongo allí cuando hablo de elemento mal utilizado, porque no lo destinan para el fin propio, como lo han definido las altas cortes, sobre todo la Corte Constitucional. ¿En qué sentido? En entender que ese término debe usarse para conocer las actitudes y aptitudes, las condiciones y la conveniencia, tanto del trabajador como del puesto de trabajo como del empleador. Entonces, si en ese periodo de prueba o al interior o durante el periodo de prueba, un trabajador haya que dentro del espacio o sitio de trabajo hay algo que no es conveniente, puede y debe declararlo, ¿cierto? Supongamos un riesgo eléctrico, perdón. Entonces el trabajador al lado de su silla, de su puesto de trabajo, tiene una fuente de corriente eléctrica que genera un exceso de calor, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? El trabajador obviamente tiene la posibilidad y oportunidad pues de decirle, invitar a su empleador, vea, esta situación me genera un poco de estrés, ansiedad, me genera susto, miedo tener esta fuente de corriente acá y sentir como el calor, se siente el exceso de calor que emite un elemento mal utilizado, me refiero es que realmente las personas lo usan es para terminar el contrato, ¿cierto? Las personas usan el periodo de prueba es simplemente como cortina, voy a decir entre comillas, para poder terminar el trabajo sin tener que dar justificaciones y sin tener que indemnizar, ¿cierto? Entonces lo usan como una herramienta para decir adiós, más que como un espacio u oportunidad para conocimiento. Bueno, el estado de necesidad versus condiciones laborales. Cuando yo hablo de estado de necesidad me refiero es al colaborador o trabajador, atendiendo a que realmente se trabaja bajo ese criterio de necesidad y que bajo ese criterio de necesidad yo no hago un estudio objetivo de las condiciones laborales y que finalmente yo termino aceptando cualquier tipo de condición laboral que se me permita, ¿cierto? Entonces, en ese mismo escenario, bajo ese mismo ejemplo, yo necesito trabajar, yo tengo que llevar muchos recursos para mi hogar y no me importa que mi puesto de trabajo esté al lado de una emisión de corriente eléctrica o de fuente eléctrica que realmente me asusta y me genera peligro, pero no me importa y yo soporto y yo callo, ¿cierto? Silencio. Pero siquiera pienso ni declaro lo que está pasando en mi mente, ¿cierto? Y ojo que eso va alimentando el denominado riesgo psicosocial, ¿cierto? Y ya vamos a ver el tema de las fuentes de acoso laboral. Y también influye mucho el tema del tipo de contrato laboral, ¿cierto?
Dentro de los denominados riesgos psicosociales, hay un riesgo, digamos así, dentro del contexto de derecho laboral que se llama la inseguridad contractual, ¿vale? Eso existe, sí. ¿Y en qué consiste? En esa preocupación constante que tienen las personas por sentirse inseguros en sus puestos de trabajo y bajo sus contratos de trabajo. Claro, y entonces no es lo mismo que usted tenga un contrato de trabajo a término fijo con duración de 3 meses, aquel que tiene un denominado contrato a término indefinido o inclusive el que tiene un contrato de trabajo a término fijo por 3 años, ¿cierto? No es la misma reacción, la misma forma de ver el trabajo y la misma cosmovisión del que tiene el término de contrato a 3 meses, del que tiene un contrato a término indefinido. Y en ese escenario es que me refiero yo de estas declaraciones del vínculo laboral. Cuando hablamos entonces de riesgo psicosocial, hay unas obligaciones declaradas del empleador, ¿cierto? Empleador versus trabajador, reitero, y por eso no utilicé como el concepto de colaborador, porque aún perviven las discusiones, si bien ha sido acuñado mundialmente por la OIT, todavía perviven esas discusiones en el contexto de la aplicación del concepto, ¿cierto? Hablamos entonces que a partir de la resolución 2646 del año 2008 se pide una valoración anual del riesgo psicosocial. Realmente eso debería hacerse y debería declararse dentro de las políticas del sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo, ¿cierto? Dentro de ese proceso lógico de planeación, porque recordemos que al final, conforme el decreto 1072, ese sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo es una política, que si bien es interna, no deja de ser una política, ¿cierto? Y política significa lo que ya sabemos nosotros, el PVHA, el planear, el valorar, el verificar, el evaluar, el hacer, etcétera, etcétera, y finalmente controlar. Entonces, bajo el criterio de consideración de que el riesgo psicosocial es el riesgo más peligroso, porque es el enemigo silencioso de los contextos laborales, pues realmente la valoración sí, como mínimo, debe tener una recurrencia de anualidad, ¿cierto? Cada año hacerle un seguimiento, una valoración sociodemográfica a sus trabajadores, usted cómo se encuentra, cómo se ha sentido en el puesto de trabajo, etcétera, y demás otros criterios para cumplir ese fin de la prevención y control de esos riesgos mismos, ¿cierto? También se cuenta o con el deber de establecer disposiciones y definir responsabilidades, y eso bien lo saben algunos de ustedes, hace parte del sistema de gestión de seguridad social en el trabajo, ¿cierto? También de las políticas de riesgos laborales y también hace parte del reglamento interno de las organizaciones, ¿cierto? Es decir, debe quedar claro en toda disposición quién va a responder, bajo qué criterios y en qué escenario se responde, ¿cierto? Y eso hace parte de esa misma política interna de la empresa. Identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear permanentemente los riesgos. El empleador debe implementar todos los elementos necesarios y proveer todo lo que sea necesario para poder cumplir con estos elementos de identificación del riesgo, evaluar el riesgo en qué nivel se encuentra, procurar prevenirlo, y eso conlleva unas actividades de dinámicas propias de la empresa a través de charlas, capacitaciones, etcétera y demás. Intervenir ya es una situación más particular porque el riesgo psicosocial en cada uno de los colaboradores o trabajadores obviamente va a ser diferente, ¿cierto? Entonces la intervención no puede ser la misma. Lamentablemente muchos trabajadores en las empresas ven en mala manera que su empleador los llame a una charla con un psicólogo, ¿cierto? Y yo creo que por regla general al colombiano como que le inquieta saber que su empleador le dice, venga, usted tiene cita con el psicólogo. Entonces, como le decía el profe Diego, ya la gente tiene un concepto erróneo de, bueno, yo por qué tengo que llegar hasta ese punto. Y el tema del monitoreo permanente se puede hacer a través de encuestas, de charlas, sensibilización y acercamiento hacia los colaboradores y trabajadores. La exposición del riesgo psicosocial en el trabajo y el origen de las patologías. Lo hablaba el profe Julián y me pareció maravilloso. Yo creo que el profe Julián dirá si estoy equivocado o no, pero muchas de las enfermedades, digamos así, silenciosas, el tema del estrés, el tema de la hipertensión, en fin, otras, muchas, pueden tener su origen en los riesgos psicosociales, ¿cierto? Es decir, en esa inseguridad, en esa violencia laboral, violencia no física, sino psicológica, por ejemplo, en el acoso laboral a través del hostigamiento, en lo que decía el propio Julián, en el síndrome del burnout o el quemado laboral, al que lo hacen sentir menos y decir, venga, usted ya no sirve para este tipo de actividades, es hora que usted se desplace. Créanme que el riesgo
estar expuesto a riesgos psicosociales al interior del trabajo da lugar a el origen de múltiples patologías. Y eso es lo que ahorita, digamos así, en un concepto de la responsabilidad laboral, vamos a hablar de la culpa del empleador o la culpa patronal, ¿cierto? Y esa posibilidad que se le brinda al trabajador para que solicite una indemnización de perjuicios por esa denominada culpa patronal. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de no identificar a tiempo dentro de la ejecución de ese plan de seguridad salud en el trabajo? No identificar, no hacer esa identificación de los riesgos y evaluación y prevención de los mismos. El artículo 21 de esta resolución mencionada 2646 nos dice que si no se identifica, se no cumple con las políticas de identificación, pues se verá abocado a la imposición de una multa o una sanción en calidad de multa de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes hasta los 1.000 salarios mínimos para el caso de las ARL, ¿cierto? Por eso les hablaba yo ahorita de un tema de corresponsabilidad, porque mire que esta misma resolución en su artículo nos habla de multas o sanciones de multa para las empresas como para las ARL, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que el trabajador no sea corresponsable de esos riesgos, del análisis y del avance de los riesgos. Por eso ya en la pirámide, más que ser una pirámide, es una pirámide relacional en el sentido de que nos declara de que alrededor de ese riesgo psicosocial están los tres intervinientes, bajo los cuales está la corresponsabilidad de prevenir, controlar, hacerle seguimiento y finalmente, digámoslo así, no sé si mejorar, pero sí tratar de sanar ese riesgo. Y tanto al trabajador, empleador, como a la ARL, que obviamente hablamos de un escenario de los riesgos laborales. ¿Cuál es la afectación laboral y efectos jurídicos del caso de los riesgos psicosociales? Lo habla el profe Diego, hablamos de unas condiciones condiciones extralaborales y unas condiciones individuales. Cuando hablamos de condiciones intralaborales o al interior del trabajo, analizamos escenarios como las demandas del trabajo, ¿cierto? Él nos planteaba, nos decía algo, bueno, con la pandemia ya hablamos que nos llegas por el grupo de WhatsApp de la empresa, vea, recuerden presentar el informe para el lunes, pero cuando me mandaron ese mensaje el sábado, ¿cierto? ¿Qué pasa con esas demandas, esos requerimientos al interior del trabajo? El control sobre el trabajo, por ejemplo, el tema del liderazgo y las relaciones sociales en el trabajo y las recompensas, lo planteaba él, son esas condiciones intralaborales que finalmente pueden dar lugar y causa para el tema de los riesgos psicosociales, ¿cierto? Las condiciones extralaborales que son relaciones familiares, situación económica, tiempo fuera de trabajo, tipo de vivienda, entorno, entre otros, ¿cierto? Entendamos que cuando una persona, un trabajador, llega a prestar su servicio, ya viene con una carga previa, ¿cierto? Y que lamentablemente, por regla general, un trabajador ve su trabajo o su sitio de trabajo, su lugar de trabajo, sus compañeros, como algo que debía hacer porque le corresponde hacer, no algo que hace con amor hacer, ¿cierto? Entonces, automáticamente eso nos tiene que velar y declarar que ya de entrada el trabajador viene con una condición previa. No voy a hablar de una preexistencia, pero sí de una condición previa en el sentido de que se siente obligado o con un deber de prestar el servicio porque, se los declaraba yo ahorita, el estado de necesidad tiene que ir a llevar a pagar, no sé, el arrendamiento, a mercar, a pagar servicios, en fin, muchos criterios, muchas obligaciones pendientes. Entonces, por lo tanto, eso conlleva que esas condiciones extralaborales pues tengan incidencia directa y una afectación directa entre los riesgos psicosociales. La familia, créanme que muchos trabajadores llegan a sus puestos o lugares de trabajo con problemas familiares, maritales, con dificultades económicas, sin disfrutar de ese tiempo fuera del trabajo, ¿cierto? El profe Diego nos plantea unas imágenes muy interesantes de la playa y demás. Muchos trabajadores no hacen eso, ¿cierto? Los fines de semana ni siquiera lo disfrutan con su familia, en fin. Unas condiciones individuales que están relacionadas con la identificación sociodemográfica, información ocupacional, ¿cierto? Y ya hablamos finalmente de esas aptitudes y de esos elementos de identificación e individualización del trabajador, perdón, que nos permiten finalmente saber si ese trabajador bajo esos criterios o condiciones puede hacer parte de ese puesto de trabajo. Y volvemos al asunto que habíamos diagnosticado al inicio, el periodo de prueba debe ser un espacio idóneo para identificar todo eso, ¿cierto? Es decir, aproveche usted el periodo de prueba para hacer esa valoración sociodemográfica, esa caracterización de esa población, de sus trabajadores, con la intencionalidad de poder
clasificarlos, cualificarlos y establecer las mejores condiciones laborales para ellos. ¿Realmente hay una atención real por parte del empleador bajo estas condiciones? Es decir, cuando usted contrata a alguien, usted hace esta valoración de esta triada de las condiciones intralaborales, condiciones extralaborales, individuales. Realmente eso no se hace, eso no se cumple en las empresas, ¿cierto? Y lamentablemente eso se deja al final solo como requisito de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que hacen las empresas hoy en día. También hay un acatamiento de restricciones emitidas por la ARL, que es uno de los efectos jurídicos de un riesgo psicosocial. Una vez declarado un riesgo psicosocial a través de una enfermedad laboral o cualificado como enfermedad laboral, obviamente va a haber una serie de restricciones por parte de la ARL que deben ser acatadas por parte del empleador. Debe establecerse una política de prevención de los actos que puedan ser generadores de acoso laboral o afectación psicosocial, porque realmente esa afectación psicosocial da lugar a muchas de las modalidades o causales de lo que es acoso laboral, la persecución laboral, por ejemplo, el hostigamiento o entorpecimiento laboral, son modalidades que se alimentan, por decirlo de una manera, a través de la afectación psicosocial. El hecho de que la relación laboral se debilite porque el trabajador no se siente bien en sus espacios de trabajo, porque ha callado todas esas situaciones adversas que considera, pues en muchas ocasiones da lugar a que haya una terminación del contrato por vía directa o indirecta. ¿Por qué por vía indirecta? Bajo rendimiento, el profe Julián nos habla del ausentismo, ¿cierto? Muchos criterios que conforme al artículo 72 y 73 del Código Sustantivo, pues encuadrarían o estarían en el marco de una causal justa para terminar el contrato, pero también indirecta en el sentido de que en muchas ocasiones, y la semana antepasada alguien decía, quiero presentar mi carta de renuncia motivada en el sentido de que siento que hay muchas omisiones o incumplimiento o negligencias por parte de la empresa y eso me está, voy a utilizar el término con la excusa de todos ustedes, me está bajoneando mucho y ya no me siento bien. Y entonces cuando un trabajador se acerca a usted le dice no me siento bien, estoy como bajito, creo que es un signo de alarma o de alerta para hacerle seguimiento y decir, bueno, identifiquemos qué está pasando en este trabajo, ¿cierto? Que no se quede simplemente con una política dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Sino que logremos identificarlo. ¿Por qué? Porque aquí al final yo pongo como interrogante la estabilidad laboral reforzada. Hoy, cuando digo hoy, realmente hablo de los últimos 3 años. El riesgo psicosocial es uno de los eventos generadores de estabilidad laboral reforzada por fuero de incapacidad, ¿cierto? ¿En orientación a qué? ¿O determinado ello en qué? En que muchas de las enfermedades laborales que hoy se están cualificando como tal o determinando como tal al interior de las empresas o para los trabajadores están relacionadas directamente con estos riesgos psicosociales, con el estrés, con la sobrecarga, sobresaturación laboral que presentan los trabajadores. Y es que precisamente, y ya para ir terminando, se los comentaba yo en los 3 escenarios planteados al inicio, si bien hay una corresponsabilidad tanto del trabajador, del empleador como de la ARL, hay una responsabilidad también declarada del empleador, ¿cierto? Y el hecho de que no se atienda a esa caracterización o a esa valoración o a esa cualificación de trabajadores y otros escenarios, pues eventualmente abre las puertas a lo que el artículo 216 del Código Sustantivo nos habla, que es la culpa patronal, ¿cierto? Y allí entonces yo les hablo del escenario de la responsabilidad laboral. Hablamos de responsabilidad laboral solidaria, es cuando en ocasiones, sobre todo en el sistema de seguridad y salud en el trabajo y para eventos de riesgo psicosocial, hubo omisión o negligencia por parte del empleador y la ARL y ambos pueden responder ante la justicia laboral, ¿cierto? Y como trabajador usted eventualmente pues va a interponer la demanda y va a invitar a estos 2 sujetos, tanto al empleador, empresa o ARL, para que respondan porque a través de omisiones dieron lugar o abrieron la puerta a que se presentaran unas afecciones reales a la salud mental del trabajador, ¿cierto? Y finalmente la culpa patronal da lugar a que el trabajador, una vez demostrada la omisión o negligencia, y profe, usted nos puede decir cuál puede ser una omisión o negligencia, no
implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como debe hacerse, ¿cierto? Eso es una misión verificable, ¿cierto? Entonces, una vez usted logre demostrar ello, pues finalmente puede solicitar la indemnización y el juez de la causa laboral puede en últimas condenar al pago de esa indemnización no solo al empleador, sino también a la ARL, porque el mismo artículo 216 del Código Sustantivo indica que por un hecho, un daño, causa o omisión, que tenga un nexo de causalidad, el trabajador haya adquirido una enfermedad laboral o haya tenido un accidente de trabajo, ¿cierto? No hace mucho, de hecho, en el año pasado, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en fallo 1378 habla de la indemnización total de perjuicios frente a la culpa patronal por la omisión de este sistema de gestión de seguridad en el trabajo y sobre todo porque esa omisión, al no contar con ese sistema, da lugar a que el trabajador sufra una enfermedad laboral, ¿cierto? Y lo que hacen es demandarlo, se impone la sanción, solicitan la indemnización y es condenado el trabajador para sí mismo. Entonces, un sistema de gestión de seguridad en el trabajo no hay que verlo como una camisa de fuerza, sino como una oportunidad y una política que finalmente nos va a ayudar a prevenir estas situaciones adversas, ¿cierto? Más que cumplir con las normas ISO 31000, 9001, 4500, 18001 o la OSAS, cualquiera de esas normas internacionales que existan en materia de control de riesgo o gestión y calidad, pues debemos tratar de implementar un sistema de gestión de seguridad en el trabajo que sea o esté acorde a las necesidades de la empresa o el empleador, ¿cierto? Que logremos nosotros tener criterios suficientes para identificar sea el riesgo físico, químico, ergonómico, eléctrico, mecánico, ambiental, locativo, pero sobre todo el riesgo psicosocial, que es el que viene generando mayor controversia. Y lo decía el profe Diego al inicio, sobre todo esta situación ha hecho evidente los riesgos psicosociales. Esta situación de tener que trasladar su sitio de trabajo, la forma de prestación del servicio a su casa u hogar. Con eso entonces termino. De alguna manera, para concluir todo el escenario, y los dejo con esta frase que dice: las relaciones laborales se debilitan cuando el trabajador se convierte en una zona de penumbra para el empleador. Ojo, porque los riesgos psicosociales hoy son elementos que logran encauzar modalidades de acoso laboral. El estrés, la violencia laboral, el acoso laboral, el hostigamiento, el entorpecimiento, la persecución laboral y demás, que si eventualmente puede ser violencia psicológica o digámoslo de alguna manera, violencia modulada, pues eso finalmente va dando origen y paso para que hablemos de un riesgo psicosocial y que usted como empresa o empleador y en compañía de la ARL no logre identificarlo a través de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no logra establecer esa clasificación, esa calificación del riesgo y establecer esos lineamientos y políticas de prevención y atención, no se olvide que de pronto el día de mañana, bajo ese criterio del artículo 216 del Código Sustantivo y otros, usted como empresa o empleador puede ser demandado por culpa patronal porque la omisión suya, porque no me hizo seguimiento a mí, porque no puso atención a estos riesgos que podíamos estar sufriendo nosotros, o porque implementó el sistema de gestión de seguridad en el trabajo como un simple sistema que debo imponer para cumplir con algo para con el Estado, pues usted como empresa o empleador puede verse abocado a una responsabilidad, es decir, al pago de una indemnización y eventualmente al pago de unas multas. Muchas gracias, profe Clarita, muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Realmente nos muestras una perspectiva que a veces no se tiene en cuenta en el área de talento humano, que son todas esas implicaciones jurídicas de los riesgos psicosociales en las relaciones laborales. Y es demasiada responsabilidad que las empresas tienen que asumir en este aspecto. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Si hay alguna pregunta, porque no veo ninguna en el chat, si quieren hacerla de manera verbal. ¿Hay alguna pregunta? O... Bueno, que no hay ninguna en el chat, entonces si no tenemos preguntas, Profe, entonces yo sí tengo una. dime, Faber. Qué pena, no sé si de pronto lo mencionaron y me despisté, pero yo tengo entendido que a hoy como que el gobierno ha parado o tiene como suspendido como esa necesidad que tenemos las empresas de volver a hacer como esta medición de riesgo psicosocial
Y lo que me ha dicho el personal de seguridad en el trabajo es como que todavía no la hagan y que esperen como hasta que se actualice la normativa o algo así. Sí, yo te colaboro en esa pregunta. Sí, existe la circular 064 del 7 de octubre del 2020 que nos menciona que hasta superar el estado de emergencia sanitaria no es necesaria la obligación de aplicarla de forma presencial. Listo. Ellos hablan que se puede, que puede darse una no aplicación total o una no aplicación parcial. Listo. O una no, pues, o parcialmente. Pero a hoy ya las organizaciones que deseen lo pueden realizar cumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolución 777 de junio de este año. Listo. Entonces, a hoy, como estamos todavía en estado de emergencia sanitaria, que está hasta noviembre, a hoy no es obligación todavía, pero las organizaciones, si desean, lo pueden hacer. Cumpliendo los protocolos de bioseguridad, como te digo, establecidos en la resolución 777 de junio de este año. Listo, muchísimas gracias. Mejor nos esperamos entonces hasta después de noviembre para ahorrarnos esa platica. Lo que sí deben de estar haciendo en este momento, perdón, lo que sí se debe de estar haciendo en este momento es intervención. El ministerio nunca paró la intervención, o sea, usted tiene que seguir interviniendo los riesgos psicosociales. Recuerden que en la batería es un instrumento que nos da una medición muy especializada, pero que uno va verificando también en la medida que va, en sus procesos productivos van evolucionando, o digamos que los síntomas que incluso la organización esté midiendo, hay que hacer intervención constante. ¿Listo? Ujú. Muy bien, yo creo que es lo que iba como a mencionar. O sea, el mismo sistema de gestión te dice del proceso que vas a realizar. Entonces también debes de tener en cuenta que si, por ejemplo, hiciste en la matriz de peligro y por lo menos hay una identificación de unos riesgos psicosociales, ¿qué estás realizando para digamos, manejarlos? Porque si no lo has hecho y no tienes la batería, que la batería, digamos, por ahora tenemos la excusa, pero si no has hecho una intervención, entonces ahí hay una implicación legal por omisión, para que lo tengan presente. Yo soy, y para cerrar, yo soy muy respetuoso de todo eso, yo entiendo. Y obviamente uno muchas veces como empresa, pues acude al aprovechamiento de esas normas que nos eximen eventualmente o exoneran de algunas obligaciones. Ustedes a mí me lo preguntan como abogado y yo les digo, independiente de, creo que hay muchas maneras de empezar a y poder identificar, entonces no dejen de hacerlo, ¿cierto? Hay que actuar de manera preventiva. Se los digo y cualquiera puede escribirme al correo, no sé, cualquier situación, y les puedo mostrar providencias. Este año han salido unas sentencias donde, sobre todo en particular, hace como un mes una trabajadora demandó a su empleador por un riesgo psicosocial del año 2019 y la indemnización es muy cuantiosa. Entonces, independiente de, digámoslo así, prebendas, tiempos de espera y demás, creo que uno puede darle vida a situaciones que el día de mañana se nos pueden salir de las manos y luego tenemos que afrontar ante un juez y realmente eso es muy incómodo para todos. Entonces, lo que dice tanto el profe Diego como el profe Julián es muy cierto, pero si ustedes me preguntan, hay que generar esa serie de estrategias y eso tiene que estar implementado en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ¿cierto? No confiarnos con y empezar a implementar todo a través de medios digitales, utilizar spin-off o aplicativos que nos permitan cumplir con los deberes legales. Muy bien. O sea que de esta manera no se puede dejar eso para lo último y hay que trabajar. Muy bien. Hay una pregunta que nos hace aquí Isabel Restrepo, donde dice, ¿qué hacer si el propietario de la organización es quien causa mayor estrés y tensión en el equipo de trabajo? Maltrata verbalmente, psicológicamente y pasa por alto las recomendaciones del sistema y los procesos del sistema de gestión en el comité de convivencia y el resultado de la batería que denota estrés alto. Sí, yo creo que es una pregunta muy buena y creo que es una de las más comunes, porque de hecho ya se ha demostrado. Creo que ahorita Javier también nos pueda profundizar en esa parte y también el profe Diego. Eh, la parte de paridad de los sistemas de gestión le va a dar ese tema
de regulación para ese empleador. Entonces, primera parte es, digamos, el conjunto de trabajadores que también se unan, establezcan ese criterio o por lo menos entreguen esa parte, ya sea verbal en primera parte, como para establecer el debido proceso, luego por escrito, de que se enuncien pues como una serie de hechos que denoten ese maltrato, digámoslo así. Entonces, creo que esa parte de paridad le justifica a los trabajadores también hacer ese tema de regulación. Sí, acá eso es un tema muy complejo porque estamos hablando que es el dueño de la organización, ¿cierto? Y uno trabaja para él, pues hay que hablar las cosas como son, ¿cierto? Uno a veces ir en contra de la corriente es muy, muy difícil y aquí las personas de gestión del talento humano, que son ese puente que intermedia entre, digámoslo así, la alta gerencia y los colaboradores, tiene que tener, digamos que, los pies muy asentados en la tierra para poder, digamos que, vislumbrar cuáles son los mecanismos o acciones. Lo primero es, conozca bien el gerente, ¿cierto? ¿Cuál es la relación con él, ¿cierto? Y lo otro es las campañas organizacionales que se hagan de todo este tema de riesgo psicosocial y hacer aquí lo que hay que hacer es una sensibilización, una intervención directa sobre el jefe, pues sobre la persona que está causando esto, porque él es el estresor mayor dentro de la organización. Entonces, la persona que está en talento humano tiene que ser muy estratega, muy táctica para poder hacer la intervención pues a esta persona, ¿cierto? Sin que se vea como una intervención como tal. Paciencia, porque pues se trabaja con esta persona que hace, y ustedes saben que las habilidades blandas no son tan fáciles de trabajar. Las habilidades blandas hoy por hoy son, digamos que del 70% para un perfil de cargo, porque sabemos lo que pasa. Me genera mal ambiente, me genera que la gente se vaya de la organización, me genera una cantidad de problemas que de pronto no es. Ahí pues tiene un problema grandísimo esa organización, porque el estresor mayor es el jefe, ¿cierto? Es ir un poquito contra la corriente, pero hay que, como decía una maestra mía, hay que insistir, persistir y nunca desistir. Muy bien, muchas gracias. Aquí ya la última pregunta. ¿Yo puedo decir algo, profe Clarita? Ah, perfecto, listo, perdona. Yo voy a ser más exagerado que los profes. Es que realmente yo la pregunta desde otro escenario. ¿Qué pasa si el dueño manipula todo para que nada se haga? ¿Cierto? Es que realmente es eso. O sea, ¿qué hacer si a él se le dan recomendaciones? Si el COPAS le dice que debe hacer esto, si salud ocupacional le dice que debe hacer esto, etcétera, y él eso lo pasa por la galleta y lo que hace es ocultar todo y generar mayor estrés y persecución laboral para todo, ¿cierto? Ese es el escenario más complejo y eso es muy común. Es decir, organizaciones en las cuales el propietario o el jefe o el dueño de la misma es, digámoslo de alguna manera, el que poco le interesa todo, independiente que sus colaboradores hagan sus trabajos en las unidades y demás, y todas esas recomendaciones y demás no le interese, y bajo ese poder dominante lo que haga es omitir y ocultar, y por ejemplo esas personas encargadas de la batería y demás, él dice, elimine todo eso, guárdelo ahí, no lo vamos a aplicar, porque eso pasa, ¿cierto? Es un tema de imposición, de ustedes me deben obedecer y ya. Y creo que en ese escenario, Caterine nos habla de autodespido, despido indirecto. Este es más o menos el que les comentaba hace 15 días. Eso fue una renuncia motivada, es decir, una terminación unilateral por vía indirecta, porque todas estas omisiones y estos actos que atentan y van en contra de la salud del trabajador, de estos, digamos así, el buen ambiente laboral y demás, y de la omisión o del no cumplimiento directo de lo que se indica, da lugar para que esta persona, el trabajador, diga yo me voy porque yo no aguanto más, ¿cierto? Y obviamente abre un escenario para eventualmente iniciar, y eso es lo que va a hacer, iniciar el proceso de acoso laboral. Esto, acoso laboral con culpa patronal, es un caso real. Por eso yo me fui más al extremo y tal vez a los abogados, por eso la gente les corre mucho, porque eso es lo que pasa. O sea, los empleadores ocultan la información, los empleadores dicen eso no lo vamos a cumplir, nos importa poco y nos vamos con toda. Y eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué hacer cuando todos los que están debajo están maniatados? O sea, yo sé que el profe Julián y tanto el profe Diego, pues hablan muy bonito con respeto en el mundo del deber ser de bueno, vayan contra la corriente, eso no pasa. Eso suena muy bonito, pero eso no pasa. Yo no he visto la primera organización donde sin que exista sindicato, obviamente,
donde quienes están en una unidad de departamento digan, yo me voy a ir en contra de lo que dice el jefe. No. Yo le digo al jefe, debemos cumplir. El jefe me dice que no, yo me quedo callado. ¿Cierto? Es un escenario muy complejo, pero es muy real. Muy bien. Bueno, entonces ya quedan como responder las preguntas. Queremos agradecer que hayan asistido, atendido este llamado. Esperamos que haya sido de utilidad y que sea como el abrebocas para muchas cosas que ustedes pueden empezar a indagar. Muchas gracias a los ponentes. Feliz noche. Muchas gracias a todos. Feliz noche.